Bueno, ahora vamos a hablar, como que me quedé, discúlpenme, pero yo me quedo enganchando. A veces digo, permítanme agregar algo más, que si no hay un hecho determinado, no se desencadenan otro conjunto de hechos, ¿no? Y a mí me parece que a partir de Nisman se empieza a caer, se empieza a dar una sucesión de hechos, que termina con una Argentina que descree de la política también. Y eso es otro de los factores, cómo la justicia, la manipulación mediática termina dañando a la política. Y sin política, ya saben dónde terminamos. Perdón, quería agregar esto. ¿Cómo te va, Carlos? Un placer. No, para mí, gracias la invitación. Un placer grande. Bueno, primero te pido una reflexión sobre lo que significó desde el mundo también judicial, lo que significó Nisman, todo lo que se montó en torno a Nisman. Ya, vos lo sintetizabas muy bien. Nisman era un bandido. Este es un problema serio porque transforman, a partir de ese relato mentiroso, transforman a un bandido en un mártir, en una víctima. Claro. Eso es muy grave socialmente. Por eso pueden transformar un suicidio en un homicidio. Y los mensajes que vos leías recién son todos los mensajes de lo peor de la derecha argentina. Faltan algunos que no se juntaron. Pero pensemos que López Murphy fue, por ejemplo, quien hace unos años, ante los juicios por delito de lesa humanidad, reunió gente y le dijo, como no podemos conseguir indultos, vayamos por la prisión domiciliaria. Esto lo dijo López Murphy. Entonces, me preocupa que esa gente que vos estás mencionando, Vidal, Larreta, etcétera, etcétera, le salga gratis todo lo que han inventado, no solo sobre Nisman, claro, sino sobre el resto de las construcciones cotidianas. Mientras siga saliendo gratis vamos a estar en problemas. Todo está siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con esta Gestapo, con esta persecución que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se persiguió a los jueces, a los fiscales? ¿Cómo es de lo que vos has conocido y a vos también te han presionado mucho? ¿Cómo es el esquema por el cual se acorrala, en este caso, a la justicia, a un juez? Primero hay que aclarar que estamos hablando de una organización criminal, o sea, no son delincuentes aislados, ni Macri ni Vidal, son una organización criminal, que para mí es la base de cualquier análisis para entender por qué pasó, por qué pasa, por qué sigue pasando y las dificultades que hay para enfrentarlo, que es la que estamos viendo todos los días. No es fácil para el gobierno enfrentar esto y va a tener que hacerlo con mucha seriedad. En el caso de los jueces, ten en cuenta que el Poder Judicial, como se dice todos los días, tiene un montón de gente honesta, lo repetimos, pero tiene un núcleo mafioso que siempre estuvo, es el que convalidó el golpe de Estado en 1930, 4 días después del golpe de Estado, Horacio Rodríguez Larreta, justamente, el Procurador General de la Nación, dice, está bárbaro el golpe de Estado, la Corte Suprema lo convalida y ahí inicia una historia tremenda para la Argentina. Entonces, desde ese momento, la justicia tiene una integración que será minoritaria, pero si la minoría tiene un poder extraordinario, si siguen estando al día de hoy en sus despachos, pensemos que Stornelli, Irurzun, Bruglia, Bertuzzi, podemos hacer una larga lista, se nos terminaría el programa. Pero si esa gente sigue en su despacho, quiere decir que el poder real que ellos tienen sigue vigente, a pesar de que sabemos todas las tropelías que han cometido. Bueno, es interesante, vos que has sido un juez precisamente muy vinculado a la lucha por los derechos humanos, has condenado a genocidas en tus fallos. La justicia mayoritariamente, no sé si pasó por ese proceso democrático en su totalidad. Quiero decir, yo creo que el periodismo sí pasó por ese proceso, se vio con claridad qué periodistas estuvieron vinculados a la dictadura, con algunos empresarios, por más que Blaquier siga en libertad, se sabe. Bueno, ¿y con la justicia qué pasó? Primero hay que tener en cuenta que es una justicia de clase. Claro. No cualquiera llega. No, claro. Se le escapa a veces a algunos que ganan un concurso, pero la realidad es una justicia el error de clase. A veces como este, claro. Después tarde para arrepentirse, después de presiones. Pero lo cierto es que ese núcleo conservador hace tracción sobre el resto del Poder Judicial. Claro. O sea, hay una familia judicial de la cual una parte es corrupta, que es la que estamos conociendo cada vez más, pero hay otra parte que tiene afinidad, aunque no sea corrupta. Claro. Y no se animan, aunque sean decentes. Hay mucha gente decente, pero es muy difícil
Con esta gente no se puede. Te digo en el caso personal, a mí no me gusta Sí. autorreferenciarme, No, pero- pero es interesante. Yo fui motivo de operación de inteligencia mucho antes que Macri ganara la presidencia. Operación de inteligencia, estamos hablando Hugo Alconada Amón. Mira, suena mucho últimamente Alconadamón, ¿no? Aparece por todos lados, sí. No, bueno, pero él ha hecho operaciones increíbles, un hombre siniestro, insisto, hablo desde la experiencia personal. claro. Entonces, ese tipo de operaciones, por supuesto, que se potencian en gobiernos autoritarios como el de Mauricio Macri, que han venido con un fin específico, que es el de saquear, y que cuando terminaron de saquear se están dedicando a sabotear. Si vos no lográs enfrentar adecuadamente ese nivel de poder, vamos a seguir discutiendo esto mucho tiempo. Cintia. ¿Qué tal, Rosansky? Buenas noches. Bueno. Estoy pensando en las responsabilidades, ¿no? Una cosa es el diagnóstico, la visibilidad, que es lo que periodísticamente podemos aportar. Ahora, ¿qué pasa con las responsabilidades? Esta justicia, y estamos en los prolegómenos de la marcha contra la composición actual de la Corte Suprema, ¿esta justicia está a la altura? ¿Está a la altura del Estado de Derecho que necesita la prosecución de estos reproches sobre la responsabilidad de Vidal, del macrismo, del espacio político, de los medios de comunicación? Acá, Cintia, hay que hacer una separación nuevamente. Aquellos jueces que todos los días están a la altura son los que dictan fallos justos. El problema es que el mayor poder los tienen los que dictan fallos injustos. Entonces, la Corte Suprema, cuando te dicta, por ejemplo, acá no da el tiempo, pero hay fallos de la Corte Suprema nunca vistos sobre niñitas víctimas de abuso. Sí. Yo te digo, es una cosa increíble ahora. Cuando la Corte hace poco dicta el fallo sobre el Consejo de la Magistratura, ya no hablemos cuando lo deja a Bruglia y a Bertuzzi en el lugar donde están, estamos hablando del Consejo de la Magistratura, reflota una ley derogada por el Congreso que solo puede volver a estar vigente con una nueva ley del Congreso. O sea, ellos dictan un acto ilegal. Un acto ilegal. Entonces, cuando la Corte Suprema te saca una... ¿Qué están preservando? La familia. Te repito, familia son judicial. una parte preserva a la familia porque tiene pertenencia, aunque sea decente, honesta y trabajadora, y otra parte lo hace porque forma parte del peor sector de la organización. Ellos no han sido colaboradores, han sido parte. No nos equivoquemos con eso. Rosansky, no quiero dejar pasar que usted hace unos minutos dijo que fue víctima de espionaje incluso antes del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo fueron esas maniobras específicamente? ¿Qué es lo que sucedió? No, yo fui víctima de operaciones de inteligencia, La lo que operación de mencioné. inteligencia, Después perdón. sí de espionaje. Yo fui espiado por Patricia Bullrich, por Pablo Nocetti. Está documentado, nunca avanzó la causa. Por eso no me gusta... Pablo Nocetti, que está vinculado al caso Santiago Maldonado. Pero Claro. sí, Claro, pero sí, lo bueno. peor, por eso yo estoy diciendo, Patricia Bullrich es una delincuente, lo digo con conocimiento. Pero ¿cómo fueron esas operaciones de inteligencia previas y quién cree que las Mirá, motorizó? llevaría tiempo, te cuento un ejemplo solo. Hugo Alconada Amón, a mí me llama por teléfono un día porque su cuñada, secretaria del tribunal y formó parte de la operación en ese momento, cuento que es una persona que luego concursó y Macri la llevó de lugar 20 al número 3 en el concurso, ¿se entiende? Concurso para el cargo de camarista federal. Entonces, su cuñado, que es Hugo Alconada Amón, en su momento me llama por teléfono que le dio ella, para preguntarme sobre una causa que no tenía nada que ver porque yo estaba haciendo juicio por delito de lesa humanidad, por lo tanto no era una causa que yo atendía. Y me pregunté, le digo que no tengo que ver porque estoy haciendo juicio por lesa humanidad. Me dice, bueno, gracias, y terminó la conversación. Al día siguiente, el diario La Nación publica 2 fotos. El título en tapa era El extraño caso de un afgano, y las 2 fotos eran del director de la CIDE, Icazuriaga, a quien no conocí ni vi en mi vida, y la otra mía, en colores. Y el título era Los protagonistas. Yo lo estoy sintetizando, pero me parece que es una buena forma de explicar lo que son las operaciones, porque si él sabe que yo no tengo nada que ver con esa causa, y a la mañana siguiente publica una foto mía, poniendo el protagonista. Esto es solo un pequeño ejemplo de cómo se opera para establecer imágenes. Es muy subliminal lo que yo estoy contando. Ahora, cómo se termina con esa clase que forma parte del Poder Judicial, con aquellos que precisamente hacen que los honestos, por miedo, no actúan como deben actuar, y este sector que está arraigado en el Poder Judicial? Desde la política tenés que llevar adelante reformas.
Sí, te voy a tratar de ser sintético en un minuto. Sí. Primero, si lo haces solo en un sector no va a servir para nada. O sea que si se encara hay que encararlo de manera global. Para encararlo hace falta algo que no está sucediendo, que me preocupa muchísimo, que es mirar todos estos delitos desde una perspectiva más alta. O sea, alejar la cámara y verlo desde una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque en lugar de verlo como delitos aislados, de delincuentes aislados, lo tenemos que ver como una organización criminal transnacional, porque ni siquiera es nacional. Ustedes piensen que el producto de todo eso fue blanqueado, lavado en cuentas en el exterior, etcétera. Y termino con esto. La idea de mirarlo en perspectiva y verlo como una organización criminal nos permitiría, como corresponde y no se está hablando, aplicar una convención creada para este tipo de casos, que es la Convención de Palermo, la Convención Internacional para la Lucha de Naciones Unidas, contra la delincuencia organizada transnacional. Esa convención ratificada por Argentina, que en el comienzo le agradece a Argentina porque Buenos Aires fue sede preparatoria de la convención. Con esa convención yo te puedo asegurar que cambiaría toda la lucha contra esta lacra que son una organización criminal, pero empecemos a pensarlo de ese lado. Una comisión de la verdad sería. Sí. No. Hay una convención de Naciones Unidas. Entiendo, pero ¿cuál sería el instrumento interno del Estado argentino para generar una CONADEP? Una CONADEP, Yo creo que, no en los términos de Perón, que decía crear una comisión para que no pase nada. No quiere decir que no haya que crearla. Yo creo que un comité, primero que tenga la menor cantidad de abogados posible. Es decir, con algunos abogados, pero gente de otras disciplinas. Lo que estamos conversando, lo que ustedes desarrollan, no es un problema de una disciplina. Estamos hablando de necesidad de psicólogos, sociólogos, antropólogos. Es un problema social muy grave lo que está sucediendo. Están comunicando, como contaba Fernando antes. Te están diciendo a Nisman lo mataron, que no te lo dicen a vos, se lo están diciendo al sector que lo sigue a ellos. Y ahora se agrega el peligro enorme, fascista, de un hombre como Javier Milei, que te convoca gente que saca votos y que rifa su sueldo. Entonces, la preocupación sobre esos temas me parece a mí que debería ser encaminada desde otro lugar que hasta ahora no se está produciendo. A ver, cuando salen a hacer encuestas, qué sé yo, uno puede creer más o menos, dicen mayoritariamente los argentinos están en desacuerdo o están muy alejados de esta justicia. Ahora, es cierto que aquí tiene que entrar en juego la política, la decisión política. Ahora, cuando la política juega, y esto no es para quitarle responsabilidad a nadie, cuando la política quiere jugar, precisamente ese poder judicializa la política, ¿no? Digo, entonces se termina cortando los caminos, porque, a ver, la marcha del primero va a ser, estoy convencido que va a ser una marcha fuerte. Yo creo que la movilización popular puede construir un escenario. Ahora bien, cómo desde la política y desde esa sociedad se puede avanzar sobre un sector de la justicia que hoy es parte del poder real. Porque a mí me hace acordar, y quizá la comparación no es directa, pero me hace acordar a la ley de medios. Quiero decir, se trabajó, se discutió, llegó al Congreso, se votó, el Poder Real puso trabas en el medio, llegó a la Corte dijo, señores, la ley es constitucional, hay que aplicarla, y después por una apelación, otra apelación, no se aplicó. Entonces a un ciudadano común de a pie y puede decir, bueno, ¿sabes qué? Esto no se puede tocar. La sensación que uno tiene es que este sector de la justicia está en esa misma situación. Bueno, convengamos que hasta ahora no se puede tocar. No, claro, bueno, claro. Y de hecho lo ha reforzado Macri con designaciones como las que ya conocemos. O sea, te designa a dos personas de una manera que no es correcta y esas personas aceptan y una de esas dos personas estaba veraneando hace unos días con Mauricio Macri en la Angostura. O sea, la ubicación de ese grupo de gente es muy clara. Insisto, hace falta una decisión política. Lo que vos decís sobre la marcha coincido plenamente, una marcha extraordinariamente importante. Creo que va a ser multitudinaria y que va a ser una bisagra. Ahora. Cuando la gente reclama a un hombre autoritario y delincuente como Mauricio Macri, es el 2x1, por ejemplo, hemos estado ahí, es muy distinto que reclamarle a un hombre decente como Alberto Fernández. Claro. Entonces, a partir de ese reclamo, viene el día después. Y el día después es puerta cerrada, decisiones, analizar qué le